¿Cuántos hemos venido con gozo en esta mañana? ¿Y cuántos hemos tenido semanas también un poco difíciles? Amén, ¿cierto? Todo eso hace parte de nuestra vida y Dios lo sabe. Pero Dios es bueno y Dios sabe que cuando tenemos situaciones difíciles y adversas, Él también tiene cuidado de nosotros. Y hoy el Señor nos levanta, hoy el Señor renueva nuestras fuerzas. Hoy el Señor nos dice, no temas, no estás solo, no estás sola en medio de esta situación. Yo estoy contigo. Y yo soy el Dios que te levanta, que te fortalece y quien renueva esas fuerzas que tú necesitas para seguir adelante. La palabra del día de hoy, el Señor ha querido que se titule ¿qué deseas que sea derramado en tu vida y en la vida de tus renuevos? Repítalo conmigo. ¿Qué deseas que sea derramado sobre tu vida y en la vida de tus renuevos? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos renuevos? Quiero decirles que todos tenemos renuevos, ¿sí? Porque a cada uno de nosotros el Señor nos plantó en un vástago, que es Él. Y de allí cada uno de nosotros tiene en este momento esa simiente que Él plantó en cada uno de nosotros. Entonces quiero decirte que tú y yo tenemos en este momento renuevos en Dios. Y aquellos que tienen también la bendición de tener sus hijos, también tienen renuevos. Y los hijos de sus hijos también hablan de ese renuevo que Dios está levantando y está formando. ¿Amén? La palabra derramar la hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué significa derramar? Secularmente, la palabra derramar es verter, ¿sí?, algo líquido sobre algún objeto o sobre alguna otra cosa. Ahí estamos derramando. Pero también se pueden derramar cosas grandes sobre cosas que son más pequeñas. También derramar, ¿cuántos hemos visto alguna vez la rama de cebada? Hemos visto la rama de cebada o de trigo, ¿verdad? ¿Sí? Esa rama de cebada o de trigo tiene unos hijitos allí adheridos, ¿sí? Y de ella van surgiendo otras ramitas a su alrededor. Y esas ramitas a su vez van produciendo frutos, ¿sí? Y van sacando también otras ramitas que van a producir entonces un fruto. Derramar también es extender, ¿sí? Y la palabra nos habla también que nosotros le estamos pidiendo al Señor de alguna forma que Él ensanche nuestra tienda y nuestro territorio. Ese ensanchar también significa empezar a expandirnos, a extendernos, a no quedarnos solamente en nuestras paredes, ¿cierto? Sino trascender, ir más allá, llevar esa palabra, llevar esa semilla que Dios nos ha dado, llevarla a otras personas y quizá a otros sitios que otras personas también la necesitan. Allí empezamos a esparcir la semilla, empezamos también a llevar esa semilla que Dios nos ha dado a nosotros para empezar a extender la obra de Dios. La palabra derramar también significa correr, ¿sí? Significa que cuando en algún momento nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado que es importante para nosotros y no queremos que eso se quede solamente con nosotros, también empezamos a llevar la voz a otras personas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si mi familia en algún momento estuvo pasando por situaciones muy difíciles, estuvimos quizá a punto de separarnos,
quizá la familia también pasó por momentos muy adversos, muy difíciles, y Dios nos sacó de esa condición. Hoy Dios no quiere que yo solamente recuerde eso para mí, sino que también se lo pueda contar a aquellas personas que quizá están pasando por situaciones parecidas a las que nosotros atravesamos y pasamos, y que hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, lo hemos superado. Y Dios hoy quiere decirte, tú has sido puesto para llevar, para trascender, no para que te quedes con lo que Dios te ha dado. Hoy Dios te está diciendo, yo te he puesto en este lugar para que tú aprendas, pero también para que lleves y des a aquellos que también lo están necesitando. Que así como un día alguien vino y te habló a ti, así mismo Dios quiere que tú también lleves eso a otras personas que también lo están necesitando. Tú eres parte de ese proceso. Tú y yo estamos encargados de trascender y de llevar, no de quedárnoslo. Eso es la palabra derramar. Verter, ¿sí? Es entonces regar, es traer de eso que Dios nos dio y poderlo verter en otras personas. Quizá en tu casa hay personas también que necesitan de eso que hoy tú ya tienes acá. Y tú dices, uy, Señor, ¿cómo sería de maravilloso que mi esposo, mi hijo, pudieran recibir de eso que tú me estás dando? Pues te tengo noticias, hoy tú eres el encargado de llevar eso que tu familia tanto necesita. Tú y yo somos las personas encargadas de hacerlo. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con lo que otros ven en nosotros. Derramar se asemeja a esa cosecha de trigo o de cebada, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez hemos cogido, pues de pronto cuando yo era niña lo hice, una ramita de cebada que uno la coge y va sacando todo el fruto que está ahí, solamente con los 2 dedos? La sensación que eso produce es una sensación muy agradable, porque tú puedes ver que de esa pequeña rama salen muchos frutos. Y eso que tú vas recogiendo también va dejando en el camino otras semillas que van cayendo al terreno. Y esas semillas que van cayendo al terreno también van a producir un fruto más adelante. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en este tiempo. Amén. La palabra derramar en la Biblia tiene mucha importancia. Aparece 180 veces. El Señor nos habla en su palabra de muchas maneras de la palabra derramar. Vamos a ir a la palabra. Tiene que ver esta palabra con esparcir y dispersar. Vamos a ir al Levítico 26:33. El libro de Levítico 26:33. ¿Ya lo tenemos? Levítico 26:33. Si ya lo tiene, diga amén. Dice, y a vosotros os esparciré sobre las naciones. ¿Y qué dice? Continúen. Desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Sí? Allí está hablando, aquí lo que está hablando también, cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Y esas consecuencias de la desobediencia traen también que en ese entonces se tuvo que dispersar al pueblo de Israel. Y allí ellos también tuvieron que vivir y pasar por situaciones muy difíciles. Pero también la palabra derramar tiene que ver con rebosar. Salmo 23:5. ¿Ya lo tenemos? Amén. Salmo 23:5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis trasquiladores, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sí?
Ahí está hablando de que el Señor está entonces derramando de su aceite. ¿Qué representa en la Biblia el aceite? La presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice también, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Algunas veces hemos sentido que no entendemos por qué. En algunas ocasiones vemos que aquellas personas que no hacen lo bueno, también les va bien, ¿cierto? Y uno dice, Señor, pero ¿por qué a esa persona le va así? Y en cambio a mí, que te sirvo, en cambio a mí, que te busco, en cambio a mí, que te amo, que te temo, mira cómo me está yendo, ¿sí? Y uno entra a hacerle también como esos reclamos al Señor. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, el sol Él lo pone para todos, tanto para los buenos como para las personas que no obran rectamente. Pero aquí está hablando de algo muy especial y dice, unges mi cabeza con aceite, ¿sí? Quiere decir que nosotros estamos siendo derramados con el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? En todo tiempo y en todo momento. Y dice, mi copa está rebosando. Ustedes han derramado líquido sobre una copa, ¿cierto? Y cuando derraman el líquido sobre esa copa, ¿qué hace la copa? La copa se llena, pero si yo no ceso de seguir derramando ese líquido, ¿qué va a pasar con la copa? Se derrama. Y ese derrame empieza a llenar todo el lugar donde está esa copa, ¿sí? Y eso habla de que la presencia de Dios para nosotros hoy no cesa. Su presencia sigue siendo derramada de una forma abundante y sobrenatural, y esa presencia es la que Dios también quiere que yo siga rebosando y siga llevando y siga derramando a otros con esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy dígale al Señor, Señor, yo quiero que hoy reboses más mi copa. Hoy he venido a este lugar sediento de ti, deseoso de que tú derrames más de esa presencia dulce del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre los míos, sobre aquellas personas que tanto amo. Señor, rebosa más y más. Derramar también significa regar. Salmo 65, 9. Salmo 65, 9. Aquí está hablando de la generosidad de Dios con la naturaleza. Dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. ¿De qué nos está hablando esto? De que el Señor ha visitado la tierra, pero también dice que en gran manera la enriqueces. Es decir, que aquí no estamos hablando de escasez, sino estamos hablando de ¿qué? De abundancia. Y estamos hablando de que ese es nuestro Dios. Es un Dios abundante, es un Dios que va más allá de lo que tú le has pedido, de lo que tú le has clamado al Señor. Y dice también, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Aquí la palabra nos está hablando de que Dios es soberano y que Dios lo hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él desea hacerlo y en el tiempo en que Él así lo establece. Vamos a hablar de algunos momentos difíciles que quizá algunos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Y aquí vamos a hablar de lo que es un desierto.
¿Alguna vez hemos pasado por un desierto? Y si en algún momento tú sientes que en este tiempo estás pasando por un desierto, presta mucha atención. ¿Qué hay en el desierto? En un desierto hay escasez de todo tipo, ¿sí? Hay escasez financiera, hay escasez económica, hay escasez espiritual, hay escasez emocional, hay escasez. Y entonces la palabra favorita en el desierto es no hay. No hay, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer si no tengo? ¿Y cómo voy a procurar si no sé cómo? ¿Y qué voy a hacer si en este momento no tengo? No hay disponibilidad. Esa es la palabra favorita del desierto. Pero resulta que en un desierto también se pasa de unos cambios extremos. Del calor intenso se pasa también a mucho frío, ¿sí? Pero también en el desierto vienen otras circunstancias y es que aparecen los espejismos. ¿Qué son los espejismos? Cosas que aparentemente están y parece que estuvieran, pero realmente no están. Y cosas que aparentemente se ven como si fueran, pero que realmente no son. Y resulta que en esos espejismos yo empiezo a ver cosas que efectivamente no están pasando. Y yo me imagino también cosas que efectivamente ahí no están sucediendo. Y esos espejismos lo que hacen también es, imagínense si a ustedes les cae un solo grano de arena en el ojo. ¿Qué nos produce? Un malestar terrible que nos nubla totalmente la visión. Y resulta que en el desierto no es un solo grano. En el desierto lo que se mueve, ¿sí? Son multitudes de arena. ¿Y esa arena qué trata de hacer? Venir a empañar mi vista, ¿sí? Y me estorba, me incomoda, no puedo ver, no puedo sentir. Porque no sé si de pronto a ustedes les ha pasado que cuando a uno le entra un mugre en el ojo y usted no logra retirarlo pronto, ¿sí? No solamente se afecta su ojo, no solamente se afecta la vista, sino ya usted también empieza a sentir cosas que van a ir mucho más allá y le empiezan a ocasionar ansiedad, empieza a sentir usted ese desasosiego, ese desespero y esa angustia por quererse retirar lo que está allí. Eso pasa en el desierto. Eso nos sucede cuando estamos pasando por episodios de desierto. Pero también en el desierto vienen unos episodios que son de depresión, de tristeza, de aflicción, de angustia, ¿sí? De soledad. Incluso hay personas, y se ha comprobado que hay personas que cuando están pasando por situaciones de desierto, fácilmente pueden terminar dementes. La mente también se va, se aísla, ¿sí? Y las personas pueden estar rodeadas de muchas personas, pero se sienten totalmente solos. No sé si usted alguna vez lo ha experimentado, pero puede suceder que aún en medio de la circunstancia o de la situación que usted está viviendo en su casa, usted siente que a pesar de que está rodeado de su esposo, de sus hijos, de su familia, usted siente que está solo en medio de esa situación y no encuentra con quién hablar y no encuentra a quién contarle y a quién decirle lo que usted está viviendo. En el desierto también hay escasez de alimento espiritual, porque cuando estamos pasando por situaciones de desierto, yo no siento ganas de buscar de Dios, yo no siento ganas de orar, yo no siento ganas de adorar, yo no siento ganas de reunirme ni siquiera con personas que buscan o que están buscando de Dios. Porque justamente lo que el enemigo hace en situaciones de desierto es sacarme, aislarme. Y que mientras más solo se sienta usted, mucho mejor para el enemigo, ¿sí? Y por eso en esos momentos usted no siente leer la palabra,
Por eso hay escasez también de agua en el desierto, ¿sí? Porque recuerden que la palabra lo que hace también es nutrirnos, alimentarnos. ¿Cuál es la palabra? Esta. Y esta palabra es la que en el desierto no me dan ganas de buscar. No siento ganas de buscar. No siento ganas de entrar en la presencia de Dios. Todo eso pasa cuando estamos pasando por un desierto. Pero también en el desierto no hay un norte hacia dónde ir. Usted no sabe qué camino va a coger y no sabe cuál es el camino que lo va a llevar o que lo va a sacar de esa situación, porque usted no encuentra por dónde ir. En el desierto también uno se siente sin fuerzas y decaen nuestras fuerzas. No solamente las fuerzas espirituales, la fuerza física también. Nuestras fuerzas, uno siente como si estuviera como un chupito, ¿cierto? Totalmente agotado. Y usted dice, no tengo fuerzas ni de levantarme. No tengo fuerzas ni de caminar. No tengo fuerza y no tengo fuerzas de caminar, mucho menos de buscar de Dios. Pero ese es el momento ideal y perfecto para el enemigo, llevarnos a esa situación. En el desierto, nuestras creencias también pueden cambiar. Y si de alguna forma yo lo permito, el enemigo lo logra. Ahí me presenta otras situaciones y otras circunstancias que me llevan también a vulnerar las creencias y los principios que yo tengo. Y es posible que nosotros hayamos pasado por estas situaciones o que aún en este tiempo estemos pasando por alguna de estas situaciones. Pero hay una cosa, hermanos, y hoy Dios tiene buenas noticias para nosotros. Y nos dice el Señor, ¿qué quieres y qué deseas que sea derramado sobre tu vida y sobre la vida de tus renuevos? Y entonces el Señor hoy nos dice que Él lo que ha derramado sobre nosotros es un poder de lo alto. Es un poder sobrenatural. Es un poder que ni siquiera el enemigo tiene la capacidad de detener, porque no le corresponde a él. Y dice el Señor, vamos a ir a Isaías 44, 1 al 3. Isaías 44, 1 al 3. Ahora pues, oye, y ahí va a poner su nombre, diga su nombre. Ahora pues, oye, Cristian. Ahora pues, oye, Gabriel. Ahora pues, oye, Janet, sierva mía. Y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Hoy el Señor te está diciendo, no temas, Gabriel, no temas, Cristian, no temas, Angélica, no temas, Lady. Siervo mío, Jacob, a ti y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Jesurum es un nombre, es una forma poética para llamar al pueblo de Israel. Y entonces hoy lo que el Señor nos está diciendo es, no temas. No temas, Alberto. No temas, Pilar. Hoy el Señor nos está diciendo que Él nos escogió. Y dice el versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Así es que el Señor hoy nos está diciendo que Él es quien nos está ayudando en medio de la situación que
que estamos enfrentando. No temas. No temas, siervo mío. Y tú, Janet, me dice el Señor, no temas. Porque yo te escogí. Y en el versículo 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así es que el Señor hoy nos está diciendo que sobre esa tierra que estaba quizá un poco árida o totalmente árida, el Señor hoy está derramando de su río, y lo que el Señor está haciendo hoy es transformando ese río, ese terreno que estaba árido, que estaba seco, que estaba desierto, que tú no veías por dónde, que no veías la salida. Hoy el Señor te está diciendo, no temas, porque hoy yo estoy derramando de esa presencia de mi espíritu y todo va a ser transformado, todo va a ser cambiado. Pero no solamente va a ser cambiado en cualquier cosa. El Señor hoy lo que nos está diciendo, y vamos a ir entonces al libro de Isaías 32 del 15 al 18. Mire en qué nos está transformando hoy el Señor. Dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y ese desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Hoy lo que el Señor nos está diciendo es que ya no más de ese terreno árido, ya no más de esa sequedad, ya no más de esa palabra hostil, ya no más de esos conflictos que se presentaban quizá en casa, ya no más de esas situaciones difíciles que hemos venido enfrentando nosotros como familia. Hoy el Señor nos está diciendo que Él está derramando de su Espíritu Santo de lo alto, y que ese desierto que estaba allí, hoy el Señor lo convierte en campo fértil. ¿Qué hay en un campo fértil? En un campo fértil pasan muchas cosas, ¿sí? Una de las cosas que pasa en ese campo fértil es que el Señor empieza a transformar la escasez en abundancia, en bendición. Ese campo fértil también, dice la palabra que allí en ese campo fértil también empieza a morar la justicia. Así es que si tú estabas pidiendo que el Señor obrara justicia, hoy el Señor te está diciendo que en ese campo fértil que te está convirtiendo, ahí va a morar la justicia. Él hace justicia por ti. Él está haciendo justicia. Yo no sé si tú en algún momento le has pedido al Señor, Señor, obra justicia, haz justicia para mí en esta situación. Hoy el Señor te está diciendo, hoy yo pongo la justicia en ese campo fértil. Y como parte de ese campo fértil también viene paz. Viene la paz, pero no es la paz que procuramos y que buscamos nosotros los hombres. Es una paz sobrenatural. Es una paz que nadie nos la puede quitar. Así las circunstancias aparentemente, ¿sí? Aparentemente vengan esos espejismos. Tú sabes, porque sabes que si Dios está al control de esa situación, Él está trayendo la paz. Y tú tienes que aprender a descansar en Él, porque Él lo está haciendo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sea el querer conocer cómo Dios lo va a hacer. Simplemente descansa en Dios. Abandónate en el Señor y descansa, porque Él está obrando esa paz. Y dice también que en ese campo fértil viene el reposo.
Yo no sé cuántas veces esas circunstancias no te han dejado dormir y te han robado el sueño, el descanso. Pero hoy lo que el Señor te dice es: reposa, descansa, duerme tranquilo, descansa, que Él lo está haciendo. Y dice también que en ese campo fértil viene una seguridad que es para siempre. Seguridad para siempre. Vamos a ver Isaías 32, el versículo 16b. Dice: y en el campo fértil morará la justicia. Y vamos a ir hasta el versículo 18. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo, seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ahí es donde el Señor nos está llevando. Ahí es donde el Señor quiere que tú mores y habites. Y dice el Señor también que como producto de este campo fértil, tu generación también y tus renuevos también van a recibir esa bendición, ese reposo. Tus generaciones también van a recibir esa justicia. Y si quizá tú dices: Señor, yo creo que yo voy a partir de este mundo y no voy a ver el fruto de esa justicia, créale a Dios que aún si usted no lo alcanza a ver, sus hijos o los hijos de sus hijos verán que Dios hizo justicia, que Dios operó esa justicia. Y usted debe descansar sabiendo y creyendo que sus hijos no perecerán en medio de esa situación que quizá hoy usted está enfrentando. Levántate y declara que el Señor lo que está haciendo hoy es poderoso para ti y para los tuyos. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, pero hoy quiero decirte, esta es la palabra que el Señor hoy trae para nosotros. Ahora, ¿qué son esos renuevos? ¿Quiénes son esos renuevos? ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos tenemos una familia de la cual nacimos? Pues cada uno de nosotros nació de esos renuevos. Y esos otros renuevos que vienen son las generaciones que Dios te entregó, te ha dado. Pero también tú tienes que llevar a esa generación a que ellos vivan esto que Dios hoy nos está diciendo. Y tú tienes que declararlo, tienes que hablarlo, tienes que confesarlo y tienes que vivir conforme a lo que el Señor hoy nos está hablando. Si hoy en su casa hay escasez, créalo y tenga por cierto que esto es algo pasajero. Esto no es nada definitivo y usted tiene que hablar conforme Dios ha dicho. Y si hoy usted tiene que decirle a su hijo: hijo, hoy no te puedo comprar esto que tú me estás pidiendo, siempre tenga por cierto que tiene que decirle a su hijo que esto es algo pasajero. Hijo, hoy no lo tenemos, pero seguramente mañana lo tendremos porque Dios así lo ha dicho. Y es muy importante que ustedes enseñen a sus hijos a hablar conforme Dios lo está diciendo. Dele ese aplauso al Señor. Dele el aplauso al Señor y dígale: Señor, gracias, porque si hoy estamos pasando por esta situación, Señor, nosotros tenemos por cierto que tú nos sacas de esta situación. Que esto no es nada definitivo ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para las generaciones que vienen. Esta es una situación pasajera. Esta es una situación que va a pasar. El vástago hace parte también del árbol. Y recuerden que nosotros fuimos plantados en ese vástago que fue
y que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiere decir que hoy el Señor lo que nos está hablando también es que quizá en nuestras vidas hay cosas que tenemos que cortar. Para que el vástago salga con fuerza, tienen que podarlo. Hay que podarlo. Y hoy lo que el Señor nos está diciendo es, quizá hay cosas en nuestras vidas que tenemos que cortar, que tenemos también que apartarnos de ellas y que tenemos que alejarnos de ellas y quizá también alejar a nuestros hijos de cosas que nosotros hemos permitido durante cierto tiempo. Y si nuestras declaraciones han sido de escasez, nuestras declaraciones han sido de no hay, nuestras declaraciones han sido de no se puede, de no podemos, de hasta aquí lo podemos hacer, hoy el Señor nos está diciendo es, cortemos con eso. Tenemos que cortar con nuestra forma de hablar y de declarar. Y tenemos también que declarar que en el nombre y en el poder del Señor lo vamos a tener, lo vamos a poder, lo vamos a lograr, porque además la palabra nos dice que el Señor ya nos dio lo que es nuestro. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Reclame lo que es suyo. Reclamemos lo que es nuestro. Así es que las palabras de no hay, no puedo, no se puede, esas palabras no van conforme Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en fe. Y caminar en fe significa eso. Significa hablar conforme Dios quiere que hablemos. Significa ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Porque lo que Dios nos ha dicho es que Él ya lo poseyó para nosotros. Y si Él ya lo poseyó para nosotros, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Apropiarnos de eso que ya es nuestro. Conquístelo, poséalo, declárelo, asúmalo. Tenemos que vivir conforme Dios quiere que nosotros vivamos. O sea que esas palabras de derrota, de yo no puedo, de yo no tengo, de no sé si lo pueda lograr, cuidado, esas palabras también las están escuchando nuestros hijos. Y esas palabras también, quizá nosotros crecimos en familias donde escuchamos también ese no se puede, hoy no hay, hoy no tenemos, ¿sí? Pero lo que Dios nos está diciendo es, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él hoy nos ha hecho ser campo fértil y somos estimados por gran bosque. Y en ese gran bosque hay provisión, hay abundancia, no hay escasez, ni escasez física, ni escasez espiritual, ni escasez emocional. En un gran bosque lo que hay es abundancia. Usted en un gran bosque se da la oportunidad de decidir qué quiere coger, qué quiere comer, qué quiere vivir, cómo lo quiere vivir. Y eso es lo que el Señor espera y desea de cada uno de nosotros. Así es que si usted ha permitido que este tiempo venga esa palabra de no sé si lo puedas lograr, no sé si tú puedas, hoy no tengo hijo, no, hoy no podemos lograr esto. Hoy lo que el Señor nos está diciendo es, párese y haga unas declaraciones totalmente diferentes, porque son sus renuevos los que están viniendo y son sus renuevos los que están escuchando también cómo usted está hablando. ¿Qué quiere usted que sea derramado sobre su vida y sobre la vida de sus renuevos? Esa es la pregunta que hoy el Señor le está haciendo. En el campo fértil, ese es un terreno espacioso, es un terreno bastante amplio. Y es un terreno también donde estamos hablando de que hay cosas que se han cultivado, donde hay provisión. El campo fértil es un lugar donde usted tiene frutos y donde usted decide qué frutos desea consumir y qué frutos desea tener para su vida. Es un lugar donde hay provisión. Es un lugar donde hay trabajo. En el campo fértil es un lugar donde no hay espacio para el ocio, para estar desocupado, porque en el campo fértil usted tiene mucho que hacer, usted tiene mucho que cuidar, usted tiene mucho en qué emplear su tiempo. Así que hoy lo que Dios nos está diciendo es, usted y yo estamos en un campo fértil. Tú y yo decidimos qué permitimos o qué hacemos en ese campo fértil.
Dios nos llevó a ese lugar espacioso. Hoy Dios nos está llevando a un campo verde, a un campo donde hay provisión, a un campo donde no hay escasez. Así es que es mi responsabilidad y es tu responsabilidad apropiarnos de ese campo fértil al cual Dios nos ha llevado. ¿Qué deseas tú derramar? ¿Qué deseas tú que sea derramado sobre tu vida y sobre la vida de tus renuevos? Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, porque Dios ya nos llevó a ese campo fértil. Y tú y yo somos ese bosque, somos ese campo fértil. ¿Tú deseas justicia? ¿Quieres que se haga justicia? Aprópiate de esa justicia. Asume esa justicia. Hoy lo que el Señor nos está diciendo es: apropiémonos de ese campo fértil a donde Él nos ha llevado. Yo no sé cuál sea la circunstancia por la que tú estés atravesando, pero hoy lo que el Señor quiere es que nos apropiemos de ese campo fértil, espacioso, de ese lugar amplio, de ese pasto verde donde Dios nos está trayendo. Si tú deseas apropiarte de ese lugar espacioso, de ese lugar donde no hay escasez, donde hay provisión, hoy yo te pido que te pongas en pie y reclames ese campo fértil. Aprópiate de ese lugar a donde Dios ya te ha llevado. Espíritu Santo de Dios, hoy declaramos, Señor, que es tu palabra la que alcanza a nuestros hijos, Señor. Que es el poder tuyo, Padre. Que es el fuego tuyo, que es el aceite de la santa unción, Señor, que los alcanza, que los unge, Señor. Hoy declaramos, Espíritu Santo de Dios, que en nuestra casa, Señor, siempre habrá alguien, Señor, que te sirva, que te tema, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy declaramos que nuestros hijos, Padre Celestial, son consagrados para ti, han sido apartados para ti, Señor. Y hoy declaramos que nuestros hijos, Señor, te servirán, te temerán, te amarán, Señor, te conocerán. Nuestros hijos, Padre Celestial, son alcanzados por ti, Padre de la gloria. Y hoy declaramos que nuestros hijos y nuestras hijas no les sirven, Señor, a cosas que tú no los plantaste en nuestro vientre para servirle a cosas, Señor, que tú no has declarado que es para ellos, Dios. Y hoy allí donde usted está, declare que sus hijos y sus hijas son hombres y mujeres temerosos de Dios, que son hombres y mujeres que poseen y que conquistan. Señor, transforma la forma de hablar de nuestros hijos. Transforma nuestra forma de hablar para con nuestros hijos. Y allí, si usted hoy reconoce que ha hablado palabras de derrota sobre usted y sobre sus hijos, hoy dígale al Señor: Señor, yo ya no le sirvo más a esas palabras de derrota, a esas palabras de escasez, de ruina, de postración, Señor. Hoy me paro en pos de ti, Señor, a declarar que en mi casa hay provisión, que en mi casa hay abundancia, que para mis hijos se abren las mejores puertas. Hoy declaro, Espíritu Santo de Dios, que mis hijos poseerán y conquistarán y que tú los llevarás a los lugares donde tú los quieres llevar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy bendigo a mis hijos y declaro que mis hijos, Señor, serán los hijos que tú llevarás aún a las naciones, Padre, y que mis hijos conquistarán y poseerán todo por cuanto tú has decretado que es de ellos, Señor. Y hoy, Padre, yo te pido que tú me ayudes a declarar, Señor, conforme tú deseas que yo declare de mis hijos. Señor, calla mi boca cuando hablo palabras, Señor, que no provienen de ti y palabras que no declaran bendición sobre mis hijos. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdame a cerrar mi boca cuando digo que mis hijos no sirven, que mis hijos no alcanzarán, que quién sabe si lo lograrán. Señor, yo hoy declaro que mis hijos sí alcanzan. Señor, yo hoy declaro que mis hijos poseen, conquistan, porque tú lo has declarado, porque tú lo has decretado. Y hoy yo declaro que mis hijos y mis hijas te aman, te temen, te sirven y te servirán ahora y por siempre, Señor. Padre, y que aunque aún no los veas sirviéndote, Señor, yo declaro que mis hijos te servirán, Señor.
Mis hijos te amarán, te temerán. Mis hijos serán hijos tuyos, Padre son, porque tú los has cuidado y tú los seguirás cuidando. Tú los guardarás, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo hoy declaro que en mi casa todo espíritu de postración, de escasez, se seca ahora mismo. Se calla en esta hora en el nombre de Jesús. Yo declaro que mi casa es una casa de provisión. Yo declaro que mi alacena, Señor, es una alacena donde hay provisión. Y no solamente para nosotros, sino para compartir con los que no tienen, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Yo hoy declaro, Señor, que el lugar donde tú me has puesto, mi trabajo, Señor, es un trabajo de bendición, Señor. Y que tú has añadido bendición al fruto de mis manos. Y yo declaro, Señor, que mis manos tú las usarás para traer provisión, Señor, para multiplicar y sobreabundar, Señor. Y declaro, Señor, que ese lugar fértil a donde tú nos has llevado, Señor, moraremos y habitaremos en ese campo fértil, Señor. Hoy yo declaro que en ese lugar fértil, Señor, en ese campo fértil a donde tú nos has llevado, Señor, tendremos la oportunidad, Señor, de ver tu justicia. Señor, porque tú obras justicia y tú eres el que hace justicia por nosotros, Dios. Y aún si tú estás pidiendo que el Señor obre justicia, porque hay cosas que tiene el Señor que obrar en justicia, hoy pídale al Señor que haga esa justicia por ti. Que no seas tú el que tome la justicia por tus manos, porque esta batalla no es contra carne ni contra sangre, no es contra tus hermanos, no es contra tu familia. Hoy lo que tienes que arrebatar y poseer es lo que el enemigo no ha querido soltar. Y hoy dile al enemigo que suelte lo que Dios ya te entregó y lo que es tuyo y lo que es de tus hermanos y lo que es tuyo y lo que es de tus hijos. En el nombre de Jesús. Señor, hoy declaramos que ese campo fértil y espacioso al que tú nos has llevado, moraremos por siempre en él, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a hablar como conviene. Ayúdanos a ser personas que hablan, Señor, y testifican conforme tú lo has dicho, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, Señor. Te loamos. Te glorificamos, Señor. Y declaramos, Señor, tu paz sobre nuestras vidas, Señor. Tu paz, Señor. Esa paz sobrenatural tuya, Señor, está sobre nosotros, Dios. Y esa paz no nos la puede quitar el mundo, porque el mundo no nos la ha dado, Señor. Esa paz proviene de ti. Y hoy declaramos tu paz sobre nuestras vidas. Declaramos tu paz sobre nuestros renuevos, Señor. Y allí moraremos por siempre, Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.